Arequipa. Le doy las muy buenas tardes. Gracias por esperar, sí, Marcelo. A ver, ¿cuál es tu impresión? Yo te debo decir, a pesar de que conocía todo esto, o gran parte de esto, los testimonios han complementado, y siento que como un agujerito en mi corazón por el cual se va filtrando mi buen humor, de verdad, qué grave lo que hemos escuchado. Sí, terrible, porque es como que en menos de una hora hemos revivido, digamos, sucesos que han pasado en varias semanas, ¿no? O sea, sucesos trágicos además, ¿no? En muy poco tiempo vivimos algo de manera condensada, ¿no? Y por eso creo que nos toca, en realidad, nos toca las fibras más íntimas a todos. Además porque no es un tema estrictamente político, es decir, no es que este informe resuelve la crisis política que hemos vivido como país, no, sino que más bien toca una fibra, creo que es mucho más grande, que va más allá de los bandos enfrentados hoy día, ¿no? Esas iglesias de golpe o fraude, va más allá de eso, sino más bien toca una fibra social, que eso ya nos involucra absolutamente a todos los bolivianos, y ahí creo que no hay, digamos, un disenso absoluto sobre el hecho de que hubieron realmente masacres, y masacres sangrientas, y además amedrentamientos muy fuertes contra bolivianos que no queremos que se vuelvan a repetir, ¿no? Esto me hizo recuerdo un poco a qué hubiera pasado si para octubre del 2003 se hubiera juzgado de esta misma manera, es decir, si se hubiera empezado a hacer un acto de justicia. Hubiéramos tenido resueltos ese tema. Lo que pasa es que, claro, en el Alto, de manera especial, en la ciudad del Alto, ha sido golpeada 2 veces con 2 masacres muy duras, la de octubre del 2003 y la de Sencata del año 2019. Entonces, creo que hay que entender muy bien el contexto muy duro que ha vivido esa población, sobre todo, ¿no? El informe habla de ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos, sí, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con premeditación, alevosía, ventaja, etcétera. Esto ya te muestra que había una intencionalidad. Hubo un periodista de derecha, por otra parte, que decía que lo único bueno que trajo estas masacres fue que la gente retrocedió y no hubo más problemas. Es decir, puta, si eso es lo bueno, estamos perdidos. Pero te muestra que no hubo una transición no violenta, una transición pacífica, no. Fue muy, pero muy violenta. Sí, o sea, del lado del periodista que tú citabas y del lado del gobierno de ese momento, se llegó incluso a animalizar a las personas, es decir, a decirles que son prácticamente, digamos, gente sin conciencia y sin responsabilidad, y por eso querían hacer volar, digamos, toda la ciudad en realidad, ¿no? Han habido esos intentos de animalizar, pero de manera, digamos, ya muy burda a la misma gente que se estaba movilizando de manera además legítima, ¿no? Que creo que ese es un tema bien importante. Y bueno, hay cosas que están ahí, creo, de manera paralela y que tienen que ver justamente con ahora de una vez por todas vamos a ver que este tema se resuelva y de una vez por todas vamos a poder tener luces claras sobre qué es lo que ha ocurrido y además sobre algo que me parece que hay que hacer un hincapié importante. El gobierno de la señora Áñez no fue un gobierno que tuvo una misión importante de pacificar el país. No fue ese. Es decir, su primera misión, que tenía que verse de alguna forma, digamos, cumplida, si hubiera entrado realmente de manera legítima, que era pacificar el país, no lo hizo. Lo que hizo fue más bien reprimir a la gente y reprimir a esa parte de la población, que es una muy buena parte de la población, que bajo la lógica del disciplinamiento autoritario, pues se buscaba más bien que las cosas se pongan con cierto orden a favor de ese pequeño grupo reducido de gente que estaba en el poder, ¿no? Recuerdo las declaraciones de la señora Áñez que decía, para que no vuelvan los salvajes, en referencia a lo que tú hacías. Ahora, en Sucre, además, justamente. ¿no? Ahora, bien, con esto es bien difícil pensar que un hombre de bien o una mujer de bien se oponga a un juicio de responsabilidades. Este informe no fue hecho por gente del MAS, este informe fue hecho por expertos internacionales, por un árbitro imparcial, y es muy, muy difícil que, por ejemplo, Carlos Mesa o Comunidad Ciudadana puedan decir no debe haber juicio de responsabilidades, y así lo creo yo. Sí, mira, para mí hay como 2 momentos. Este es el momento de sensibilización y de contextualización a todos nosotros, porque tampoco los bolivianos no tenemos que estar con todos los datos históricos en todo momento, sino ahora estamos otra vez recibiendo la información y sobre todo de ese tiempo, de las ejecuciones Sacaba y Sencata de manera primordial. Y luego viene ahora, creo, el siguiente momento, que es
realmente existe una necesidad histórica de llevar adelante un juicio de responsabilidades, porque esto no se trata de resolver un tema estrictamente político, como te decía, sino es un tema social, fundamental. Es una crisis social muy fuerte. Entonces, como no se trata de eso, entonces luego, por tanto, los actores políticos, hoy día vigentes, tienen que entender de que efectivamente hay una necesidad histórica de resolver esto, de resolver este problema, pero resolverlo por la vía del juicio de responsabilidades. Entonces, creo que en la medida en la que los actores políticos se sumen de verdad a esta decisión, pues habremos avanzado como país para resolver de una vez por todas estos temas que son muy fuertes. Por último, el informe dice algo muy contundente sobre las sugerencias para que renuncie un presidente y dice que esto no puede ser dado en un Estado de Derecho. Los uniformados deben estar subordinados al poder civil y que, dada la historia de América Latina, la sugerencia y el ultimátum son solo diferencias semánticas. Sí, exactamente. Mira, no hay duda de que los militares y los policías, sobre todo los militares, las Fuerzas Armadas, son actores políticos de veto, pero pasivos. No pueden ser actores políticos de veto activos, es decir, no pueden formar parte de la disputa política, ni siquiera con esa suerte de comunicado, digamos, que sacaron en su momento, sugiriendo. Ahora yo entiendo más o menos la relación de las declaraciones de los excomandantes militares detenidos hoy día diciéndole al presidente Evo Morales en su momento: no tenemos ni para 20 cartuchos en los fusiles de los soldados. Y si quiere que tengamos más, hay que pedir por un lado para salir, digamos, a reprimir las protestas, y por otro lado nos tienen que firmar un decreto, una autorización para que nosotros salgamos. Ninguna de las dos cosas se hizo en ese momento, ninguna de las dos cosas. Llega la señora Áñez, lo primero que hace es el decreto. Incluso un poquito antes de eso, creo que ya se había planificado el hecho de los famosos pertrechos, las municiones, etcétera, etcétera. Es decir, armar a las Fuerzas Armadas. ¿Con qué objetivo? Ahora ya sabemos, bueno, ya lo sabíamos en todo caso y ahora está más concluido, digamos, ese tema, con el objetivo de que se firmara ese decreto supremo para darles pues carta blanca, digamos, a especialmente militares y también a ciertos policías para que pudieran cometer estos actos en contra de los derechos humanos de los bolivianos. Y paralelamente para tener la posibilidad de cobrar un sobreprecio bastante jugoso y embolsillártelo. O sea, porque eso fue. Todo un círculo vicioso. Todo un círculo vicioso. Marcelo, te agradezco muchísimo. A ti, Jimmy. Gracias. Vámonos a Santa Cruz. Lorena, cuéntanos. Bien, hay muchas repercusiones y nos vamos con nuestra unidad móvil en estos momentos. Percy Suárez se encuentra con activistas que se pronuncian acerca del informe. Adelante, Percy, adelante las activistas, por favor. Está haciendo su trabajo y es más, está viendo la vulneración que hubo evidentemente de los derechos humanos aquí en Bolivia, especialmente cuando hubo los 21 días de paro cívico. Es más, ya se han pronunciado de dos temas hasta el momento, de los dos mártires que hemos tenido aquí en Santa Cruz, el señor Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, que han perdido sus vidas defendiendo la libertad y democracia, donde se ha visto que no ha habido una justicia para las familias de estas personas, que se ha visto que realmente hay una politización de la justicia y que no se ha llevado a cabo estos hechos investigativos, teniendo en este momento toda la situación para poder investigarlos y procesar a las personas culpables, porque sabemos que ellos están muertos y de dónde ha venido ese paro. Entonces, por lo visto, hemos observado que realmente este grupo de investigaciones de expertos de la CIDH va a corroborar todos los hechos y actos de terrorismo que hemos vivido en el 2019, en los 21 días de paro cívico. También ya se han pronunciado por los Sencate y Sacaba, que están en el mismo sendero, en la misma línea. Esperaremos que termine este informe. ¿Qué más es lo que van a indicar? Seguramente van a tocar también el tema de los audios del señor Evo Morales cuando quiso cercar las ciudades justamente para evitar los 21 días de paro cívico. ¿Qué se podría esperar más adelante de las investigaciones en el resto del país? Bueno, según todos estos hechos que está habiendo y según el resultado de este grupo de investigaciones de expertos de manera internacional, es que se va a tener que llevar a cabo una
denuncia penal internacional en la Corte Penal Internacional de la CIDH. Eso es lo que se espera para que puedan dar medidas cautelares, porque aquí en nuestro país lamentablemente no hay justicia. Sabemos muy bien que cualquier denuncia o demanda ellos lo van a desestimar, porque ellos son los que están manejando la justicia en este momento. Entonces lo único que nos queda es hacer una denuncia, una demanda penal en la Corte Internacional Penal de la CIDH. Muchas gracias, Pamela. Ese es el informe. Esperarán que se dé un informe final para poder analizar a fondo y dar otro pronunciamiento, Lorena. Bien, Percy. Y es que hay muchas repercusiones a esta hora acerca de este tema. Todos quieren dar su punto de vista, Jimmy. Claro, ahora el tema está en que el informe, lo he leído de pe a pa, no hace referencia a temas que decía la señora, que si hubo o no acercar las ciudades y el audio. No. Habla sobre los hechos de violencia concretos. Y fíjate que cuando se refiere al Estado que no investigó lo de Montero, no se refiere al gobierno solamente de Luis Arce, se refiere particularmente al gobierno de Yanine Áñez, que estando en el poder no esclareció quiénes eran los responsables de la violencia en los enfrentamientos de Montero, que lamentablemente dejaron 2 muertos. Lore. Como tal, ¿no? Claro que sí, del Estado como tal, y eso involucra también instituciones como el Ministerio Público, instituciones como la policía, que hagan una investigación realmente creíble y sólida acerca de lo que ha pasado en nuestro país. Definitivamente eso no se ha hecho, pero queremos seguir escuchando las repercusiones acerca de este informe. El movimiento al socialismo, que primero brinda su solidaridad con las víctimas y en segundo lugar que también brinda su credibilidad ante el trabajo serio que han hecho estos expertos. Bueno, los expertos independientes pues son autónomos en hacer su trabajo. Nosotros no debe haber injerencia, ellos tienen que, para eso son expertos internacionales, son profesionales en el tema, deberían hacer su informe transparente y dar a conocer al país, simplemente es eso. ¿Se va a respetar lo que se diga? Se va a respetar, nosotros vamos a respetar cada informe de estos expertos internacionales, peor que son profesionales en el rubro, el MAS, nosotros vamos a respetar lo que dé a conocer en su informe. Así dijeron con el informe de la CIDH que se iba a respetar, pero sin embargo no lo acatan. Hay un antecedente, ¿no? Pero es una consulta, no es lo mismo una consulta a un informe de pericia, no es lo mismo. Yo creo que si se cambiaría el informe de consulta a una pericia sería muy diferente. En este sentido es una consulta de informe que no tiene otro rango. Bueno, en Santa Cruz hay posiciones divididas, hay quienes creen en el informe, hay quienes desconfían de este informe. Por ejemplo, la senadora por Creemos, Senta Rec, que ve el informe parcializado. Hay serias señales de que no es tan independiente, ¿no? Porque el GIEI ha hecho entrevistas, por ejemplo, a más de 200 supuestas víctimas o denunciantes de Sacaba y Sencata, y de los otros episodios escasísimas entrevistas y de algunos ninguna. No se ha acercado de la misma manera a las partes en conflicto y en discusión. Por ejemplo, la información que yo tuve ya hace un par de semanas es que al borde del cierre del informe recién intentaron conectarse con Luis Fernando Camacho y lo difirieron hasta el borde cuando prácticamente el informe estaba hecho. Y así con otras personas, incluso con Yanine Áñez, que estaba detenida. Esto ya muestra parcialidad, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que ya nos hacen dar cuenta de que va a ser utilizado con fines del oficialismo para continuar con sus embates y con su persecución. Percy Suárez en nuestra unidad móvil se encuentra con el hijo de Marcelo Terrazas, uno de los muertos en el municipio de Montero. Percy, adelante, por favor.
Sí, Lorena, está confirmado para este día viernes a las 3:30 en la capilla de Montero la reunión con la Comisión Internacional. Marcelo, van a estar presentes ustedes en esta reunión que van a tener con la Comisión, ¿y cómo han visto el informe hasta el momento? Así es, nosotros estamos a la expectativa de lo que ha brindado el GIEI ahora en la mañana en el Estado de La Paz. Nosotros coordinamos ya la reunión para este día viernes para darnos a conocer y recién poder leer lo que ellos han sacado. He visto muy poco lo que el resumen que se ha hecho hoy día en la mañana, pero se sigue hablando de un supuesto golpe de Estado cuando sabemos que no es así. Existió un fraude y es mucha la ciudadanía que salió a luchar por su democracia, y en esos enfrentamientos es donde muere mi padre, ¿no? Entonces el asesinato de mi padre no puede quedar impune y es la expectativa que tenemos, poder lograr la justicia que merecemos también como bolivianos, y no solamente darle la importancia a Sencata y Sacaba, sino también Montero, donde existieron los primeros fallecidos a raíz de las movilizaciones que Evo Morales dictó a su gente para ir en contra de un paro cívico pacífico que se estaba realizando, ¿no? O sea, ¿van a estar presentes, escuchar y la posición? Claro que sí, vamos a estar ahí. Obviamente a nosotros yo estoy muy ansioso por ver qué es lo que el GIEI ha investigado, cuál es la verdad que van a sacar, y ojalá sea un informe imparcial donde podamos ver que va a existir justicia.